Existe una historia en el Antiguo Testamento que, siendo sincero, considera la más perturbadora de toda la Biblia. Es un relato que podría ser inapropiado para menores de edad y, para algunos, puede incluso desencadenar recuerdos dolorosos. Esta historia se encuentra en los capítulos 19 al 21 del libro de Jueces. Muchos conocen el capítulo 19, pero no suelen leer los capítulos posteriores que completan el relato. Creo que hay lecciones profundas e importantes que debemos extraer de esta historia tan impactante. Primero, te contaré la historia de manera clara y luego analizaremos las lecciones que podemos aprender. En Jueces 19, se nos presenta una levita que vivía en una región montañosa de Efraín. Este hombre tomó como concubina a una mujer de Belén de Judá. Sin embargo, ella le fue infiel y regresó a la casa de su padre en Belén, donde permaneció durante 4 meses. El levita, decidido a recuperarla, viajó al sur hasta Belén. El padre de la mujer fue extremadamente hospitalario, reteniendo al levita durante varios días con excusas para que no partiera. Finalmente, el levita decidió regresar a su hogar junto a su concubina y su siervo. En su viaje de regreso, llegaron cerca de la ciudad de Jebús, futura Jerusalén, pero el levita prefirió no quedarse en una ciudad extranjera. Decidieron continuar hasta Gibeá, una ciudad israelita perteneciente a la tribu de Benjamín. Al llegar a Gibeá, nadie los recibió en sus casas, lo cual era inusual en una cultura donde la hospitalidad era una norma. Finalmente, un anciano los invitó a quedarse en su hogar. Durante la noche, un grupo de hombres malvados rodeó la casa y exigió al anciano que les entregara al levita para abusar de él sexualmente. El anciano, en un intento desesperado por proteger a su huésped, le ofreció a su propia hija virgen y a la concubina del levita. Al final, los hombres tomaron a la concubina, la violaron y abusaron de ella durante toda la noche. Al amanecer, la mujer logró regresar a la puerta de la casa y cayó desplomada, exhausta y agonizante. Cuando el levita salió por la mañana y la vio tendida en el suelo, le dijo: «Levántate, vámonos». Pero no hubo respuesta. Ella había muerto. El levita colocó el cuerpo de la mujer sobre su burro y regresó a su hogar. Una vez allí, cortó el cuerpo de la mujer en 12 pedazos y los envió a cada una de las tribus de Israel, junto con un mensaje explicando la atrocidad que había ocurrido. Al recibir los restos, las tribus de Israel quedaron horrorizadas. Nunca antes se había visto algo tan atroz en la historia de su pueblo. Lo que sigue en los capítulos 20 y 21 es una guerra civil. Las 11 tribus de Israel se unieron contra la tribu de Benjamín para castigar el mal que habían permitido. Fue una batalla devastadora donde miles murieron, tanto de un lado como del otro. Al final, solo quedaron vivos 600 hombres de la tribu de Benjamín. Sin embargo, las otras tribus comenzaron a sentir compasión por ellos, temiendo que la tribu de Benjamín desapareciera por completo. Como resultado, idearon un plan para proporcionar esposas a estos hombres restantes. Tomaron mujeres de un clan llamado Yeibs de Galaad y, posteriormente, permitieron que los hombres benjamitas secuestraran mujeres durante una festividad religiosa. Esta historia es oscura, perturbadora y difícil de digerir, pero contiene lecciones importantes que debemos considerar. 1. La falta de liderazgo y responsabilidad lleva al caos. El libro de Jueces comienza diciendo: «En aquellos días no había rey en Israel». Sin un liderazgo claro, cada persona hacía lo que le parecía correcto a sus propios ojos. Cuando no hay responsabilidad ni autoridad, las personas tienden a desviarse y cometer actos que jamás imaginaron. 2. La dignidad humana es sagrada. El anciano prefirió proteger al levita a costa de su hija y la concubina. Este acto muestra una visión distorsionada del valor humano. Cada persona, independientemente de su género o rol, es portadora de la imagen de Dios y merece respeto y dignidad. 3. Alejarse de Dios tiene consecuencias desastrosas. El pueblo de Israel se había alejado gradualmente de Dios, y esta historia es el reflejo de hasta dónde puede llegar una sociedad cuando deja de lado los principios divinos. Cuando nos alejamos de Dios, nos volvemos vulnerables al pecado y a decisiones que jamás pensaríamos tomar. 4. Las decisiones tienen consecuencias que no podemos elegir. Cada acción trae consigo una consecuencia. Tanto la tribu de Benjamín como las otras tribus de Israel tuvieron que enfrentar las devastadoras secuelas de sus decisiones. Aunque podemos elegir nuestros actos, no podemos elegir las consecuencias que estos traerán. La historia de Jueces 19 a 21 es un recordatorio claro de lo que sucede cuando las personas pierden su sentido de moralidad y se apartan de Dios. Aunque es un relato difícil de escuchar, es necesario reflexionar sobre él para evitar cometer los mismos errores. Te animo a leer estos capítulos completos y a meditar en las lecciones que nos dejan. La Biblia no oculta las partes oscuras de la humanidad, sino que las presenta con honestidad para que podamos aprender y cambiar nuestro rumbo antes de que sea demasiado tarde. Si te ha gustado esta historia, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias bíblicas. Dale me gusta y comparte este vídeo, comenta qué te ha parecido esta historia. Que Dios te bendiga y hasta luego.